Sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Curó a muchos enfermos de diversos males. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 1, 30 a 33. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Murmullo del mar de mi voluntad. Las almas que viven en ella no hacen otra cosa que murmurar, pero en modo simple. El mar del querer murmura siempre y muchas veces forma sus olas impetuosas para asaltar a las criaturas, para envolverlas en sus olas amorosas, para darles su vida, pero con tal insistencia y astucias amorosas como si tuviese necesidad de nosotros, pobres criaturas, y uno queda raptado. Oh, cómo es verdad que solo Dios sabe amarnos. Ahora, mientras mi mente se perdía en este mar, mi dulce Jesús, sorprendiéndome con su breve visita, me ha dicho: «Hija bendita de mi querer, ¿has visto cómo era dulce el murmullo del mar de mi voluntad? También las almas que viven en ella no hacen otra cosa que murmurar junto en este mar. Ellas, eco perfecto de mi fiat, no cesan jamás de murmurar amor, gloria, adoración, pero en modo simple. Si respiran, murmuran amor. Si laten, si circula la sangre en las venas, si piensan, si se mueven, en todo murmuran amor, amor, gloria a nuestro Creador. Y si llaman a mi voluntad en sus actos, forman las olas impetuosas para envolver a Dios y a las criaturas, a fin de que todos, cielo y tierra, hagan una sola voluntad.
Un acto en mi voluntad puede ser un viento impetuoso que transporte, extirpe con su fuerza las pasiones, las debilidades, las malas costumbres, el aire putrefacto del pecado y sustituirlos por las virtudes, la fuerza divina, las santas costumbres, el aire santificante de mi voluntad. Un acto en mi querer puede ser un aire universal que penetrando donde quiera y en todos, de noche y de día, puede hacerse respirar para infundir su vida, su santidad, y quitando el aire malsano del querer humano, lo sustituye por el aire saludable de mi fiat, de modo de quedar endulzadas, embalsamadas, vivificadas, sanadas por este aire divino. Un acto en mi fiat puede ser una atmósfera celeste que, encerrando en sí todas nuestras obras, la misma creación, y con la fuerza de nuestras obras asaltar a nuestra divinidad e imponerse sobre de nosotros, haciéndonos dar gracias y dones para volver capaces a las criaturas de poder recibir el reino de nuestro querer. Un acto en nuestra voluntad puede contener tales maravillas que la criatura es incapaz de poder comprender todo su valor. Marcos 1, 34. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma, ni de cuerpo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 34, párrafo 2. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma, ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte,
solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente y llorando, y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí. Y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado, para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad. Yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía. Y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua cum in cielo cos in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. Mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad y según la quiera la criatura, ella se ofrece.
De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 21, párrafo segundo. Adán, antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad. Por lo tanto, poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino. Por eso su respiro, su latido, sus actos daban lo divino. Todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él. Así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros. Nosotros, entreteniéndonos con él, lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad. Por eso todo nos agradaba. No encontrábamos nada en qué desagradarnos. Ahora, después del pecado, Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo. Y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos. Es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice el que él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos, disgustan el paladar humano. Así disgustan el paladar divino. Son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor. Son como aquellas flores sin perfume. Son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? ¿Cómo refuerza a toda la persona? El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así, Adán, antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad condimentaba todos sus actos y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros, y nosotros, en correspondencia, le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad,
Sus actos de antes, hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en el cual debían conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas, tal como fueron creadas, tales son. Ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad, y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Y si no se presta a ser santo por mi voluntad, ella usa los modos, al menos para salvarlo. Marcos 1, 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió, y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Mis oraciones que de noche hacía. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 5, párrafos 4 y 5. Hija mía, hija de mi querer supremo, mi voluntad quiere hacerte participar en todo. Todo lo que tú ves son todas mis obras que hice estando en la tierra, las cuales mi voluntad las tiene suspendidas en ella, porque las criaturas no se disponen a querer recibirlas, en parte porque no conocen aún lo que yo hice.
Mira, aquí están mis oraciones que de noche hacía, cubiertas de lágrimas amargas y de suspiros ardientes por la salvación de todos. Están todas en espera para darse a las criaturas, para darles los frutos que contienen. Hija, entra tú en ellas, cúbrete con mis lágrimas, vístete con mis oraciones, a fin de que mi voluntad cumpla en ti los efectos que hay en mis lágrimas, oraciones y suspiros. Mi voluntad tiene como alineadas en sí las penas de mi infancia, todos mis actos internos de mi vida oculta, que son prodigios de gracia y de santidad, todas las humillaciones, gloria y penas de mi vida pública, las penas más escondidas de mi pasión. Todo está suspendido. El fruto completo no ha sido tomado por las criaturas y espero a quien debe vivir en mi querer a fin de que no estén más suspendidos, sino que se viertan sobre ellos para darles el fruto completo. Solo quien debe vivir en mi voluntad hará que no continúen suspendidos mis bienes. Por eso, entra en cada uno de mis actos y de mis penas, a fin de que mi voluntad se cumpla en ti. Entre tú y yo no quiero cosas suspendidas, ni tolero no poderte dar lo que quiero. Por eso quiero encontrar en ti mi misma voluntad, a fin de que nada pueda oponerse a lo que quiere darte mi misma voluntad. Y mientras Jesús decía esto, yo pasaba de un acto a otro de Jesús y quedaba como transformada, cubierta con sus mismos actos, oraciones, lágrimas y penas. Pero ¿quién puede decir lo que sentía? Espero que el bendito Jesús me dé la gracia de corresponder y de cumplir en mí su adorable voluntad y en todos. Amén. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante. Donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 4, párrafo 4. Donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración. No, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos, tantas fuentecitas que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, quien reza, quien ama, quien adora, quien bendice,
En suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Por eso, el alma que posee como vida el querer supremo es el verdadero cielo, que aunque fuera mudo, narra la gloria de Dios y se presenta como obra de sus manos creadoras. Cómo es bello ver al alma donde reina mi querer. Conforme ella piensa, mira, habla, late, respira, se mueve. Así forma las estrellas para adorar su cielo, para narrar más la gloria de aquel que la ha creado. Mi voluntad abraza como de un solo golpe todo, y nada deja escapar al alma de todo lo que es bueno y santo.